Vamos a comenzar con la unidad 6 de electroquímica. La electroquímica es el estudio de las relaciones entre la electricidad y las reacciones químicas. Nuestro estudio de la electroquímica abordará temas tan diversos como la construcción de baterías, la espontaneidad de las reacciones, la corrosión de los metales, la galvanoplastía. Electroquímica es la parte de la química que trata de la relación entre las corrientes eléctricas y las reacciones químicas y de la conversión de la energía química en eléctrica y viceversa. En un sentido más amplio, la electroquímica es el estudio de las reacciones químicas que producen efectos eléctricos y de los fenómenos químicos causados por la acción de las corrientes o de los voltajes. Es por ello que el campo de la electroquímica ha sido dividido en dos grandes secciones. Una de ellas es la electrólisis, la cual se refiere a las reacciones químicas que se producen por acción de una corriente eléctrica. La otra sección se refiere a aquellas reacciones químicas que generan una corriente eléctrica. Este proceso se lleva a cabo en una celda o pila galvánica. Los procesos electroquímicos son reacciones redox, en las cuales la energía liberada por una reacción espontánea se convierte en electricidad o viceversa. La energía eléctrica se aprovecha para provocar una reacción química no espontánea. La construcción de las baterías, la electrodeposición, la corrosión de metales son ejemplos que involucran procesos electroquímicos. En la mayoría de las aplicaciones, el sistema reaccionante está contenido en una celda electroquímica. Las celdas electroquímicas se clasifican en celdas electrolíticas y celdas galvánicas o voltaicas. Las celdas electrolíticas se deben o son aquellas en las cuales la energía eléctrica procedente de una fuente externa hace que tenga lugar una reacción química no espontánea. Mientras que una celda galvánica o voltaica es aquella en la que la energía que se libera en una reacción redox espontánea se puede usar para realizar un trabajo eléctrico. Las reacciones químicas que tienen lugar son reacciones de oxidación-reducción o reacciones redox, las que se cuentan entre las reacciones químicas más comunes, más frecuentes e importantes de la química. Como ya sabemos, la oxidación se refiere a la pérdida de electrones. A la inversa, la reducción es la ganancia de electrones. Por consiguiente, ocurren reacciones de oxidación-reducción cuando se transfieren electrones del átomo que se oxida al átomo que se reduce. Una reacción redox o de óxido-reducción es una reacción de transferencia de electrones. Los electrones son transferidos desde la especie que se oxida, llamada reductor, porque al oxidarse reduce a otra especie, aumentando su número de oxidación, a la especie que se reduce, llamada oxidante, porque al reducirse oxida a otra especie, disminuyendo su número de oxidación. Vamos a revisar algunas definiciones. Corriente eléctrica. La corriente eléctrica representa transferencia de carga. La carga se puede conducir a través de metales y de soluciones iónicas llamadas electrolitos. En las celdas electroquímicas ocurren dos tipos de conducción. El primer tipo de conducción se denomina conducción metálica
y en ella el flujo de electrones no produce cambios en el metal y ocurre cuando al metal se le aplica una diferencia de potencial. El otro tipo de conducción es la conducción iónica o electrolítica. Se produce mediante el movimiento de iones a través de una solución electrolítica. Los iones positivos migran hacia el electrodo negativo, mientras que los iones negativos se mueven hacia el electrodo positivo. Una solución iónica es aquella formada por iones que conducen la corriente eléctrica. Está formada por un soluto, el cual debe ser un electrolito y un disolvente que generalmente es el agua. Entonces, ¿qué es un electrolito? Es una sustancia que tiene la propiedad de separarse en iones cuando está disuelta en un disolvente adecuado. Son ejemplos de electrolitos las soluciones acuosas de ácidos como ácido clorhídrico, sulfúrico, ácido nítrico, las soluciones acuosas de bases como hidróxido de sodio, hidróxido de potasio, las sales como sulfato cúprico, cloruro de sodio. Los electrolitos, si recordamos lo que vimos en la unidad de equilibrios iónicos, se clasifican en electrolitos fuertes y electrolitos débiles. Electrolitos fuertes son los que en solución se encuentran totalmente disociados en iones, mientras que electrolitos débiles son los que en solución se hallan parcialmente disociados en sus iones. La corriente eléctrica entra o sale a través de superficies denominadas electrodos. Los electrodos pueden ser activos o inertes. Son activos cuando participan en las reacciones, son inertes cuando no reaccionan. Vamos a comenzar a ver las celdas voltaicas o galvánicas, que de acuerdo a lo que dijimos hace un rato, son aquellas en las cuales la energía liberada por una reacción redox espontánea puede usarse para realizar trabajo eléctrico. Esta tarea, entonces, es la que se lleva a cabo en una celda voltaica o galvánica. Una celda voltaica o galvánica es un dispositivo en el cual la transferencia de electrones tiene lugar a lo largo de un camino externo y no directamente entre los reactivos. Veamos qué ocurre cuando se sumerge o se coloca una tira de zinc en contacto con una disolución que contiene cationes cobre más 2. Se lleva a cabo una reacción espontánea. A medida que la reacción avanza, el color azul de los iones cobre más 2 se desvanece y se deposita cobre metálico sobre el zinc. Al mismo tiempo, el zinc comienza a disolverse y estas transformaciones se ven aquí en estas figuras A y B y se resumen en esta ecuación. El zinc sólido más los cationes cobre más 2 en solución dan cationes zinc más 2 en solución más el cobre metálico que se deposita. En este caso, estamos viendo una reacción espontánea que se lleva a cabo cuando la especie que se oxida y la especie que se reduce están en contacto. Pero veamos ahora el caso de una celda voltaica que utiliza la misma reacción anterior. La diferencia significativa entre este dispositivo y esto otro es que el zinc metálico y los cationes cobre más 2 en solución acuosa no están en contacto directo en una celda voltaica como si lo estaban en este ejemplo. En vez de ello, el zinc metálico está en contacto con iones zinc más 2
en un compartimiento de la celda. Y el cobre metálico está en contacto con cationes cobre más 2 en otro compartimiento. En consecuencia, la reducción del cobre más 2 solo puede darse mediante un flujo de electrones a lo largo de un circuito externo, que es, en este caso, el alambre que conecta las tiras de zinc y de cobre. Los dos metales sólidos están conectados por un circuito externo. Los dos metales se conocen como electrodos. Por definición, el electrodo en el que ocurre la oxidación es el ánodo. El electrodo en el que se efectúa la reducción es el cátodo. Cada uno de los dos compartimientos de la celda voltaica es una media celda o hemicelda o semicelda. Una de las medias celdas es sede de la media reacción de oxidación y la otra es sede de la media reacción de reducción. En nuestro ejemplo, el zinc se oxida y el cobre se reduce. Aquí tenemos las hemireacciones anódica y de oxidación y la catódica de reducción. A ver aquí, entonces, aquí estamos hablando de las partes de una celda. Ya mencionamos, la media celda o hemicelda es un electrodo sumergido en disolución de sus propios iones. Y aquí tenemos entonces la hemireacción anódica y la hemireacción catódica. La reacción total es la misma en una hemicelda, o sea, cuando están separados los dos compartimientos, el anódico y el catódico, o cuando la reacción se lleva a cabo por contacto íntimo entre el zinc y los cationes cobre más 2. Los electrones quedan disponibles a medida que el zinc metálico se oxida en el ánodo. ¿Sí? Aquí tenemos, ¿sí?, los electrones. En la reacción de oxidación se liberan electrones que fluyen a lo largo de un circuito externo hasta el cátodo, donde son consumidos conforme el cobre más 2 se reduce. Debido a que el zinc sólido se oxida en la celda, el electrodo de zinc pierde masa y la concentración en la disolución, la concentración de iones zinc más 2 aumenta en la disolución a medida que funciona la celda. De manera análoga, el electrodo de cobre gana masa y la concentración de la disolución de cobre más 2 disminuye a medida que el cobre más 2 se reduce a cobre sólido. Para que una celda voltaica funcione, las disoluciones de las dos hemiceldas deben seguir siendo eléctricamente neutras. A medida que el zinc se oxida, en el compartimiento del ánodo entran iones zinc más 2 en la disolución. Por lo tanto, debe haber algún medio para que los iones positivos emigren fuera del compartimento anódico o para que los iones negativos entren al compartimento anódico a fin de mantener la neutralidad eléctrica de la disolución. Análogamente, la reducción de cobre más 2 en el cátodo quita carga positiva a la disolución y deja un exceso de carga negativa en esa media celda. Por tanto, deben entrar iones positivos en el compartimiento o salir iones negativos de él. En la figura, un puente salino cumple este propósito. Un puente salino
consiste en un tubo con forma de U que contiene una disolución de un electrolito, como puede ser el nitrato de sodio, por ejemplo, cuyos iones no reaccionan con los otros iones de la celda ni con los materiales de los electrodos. El electrolito suele estar incorporado en un gel para que la disolución de electrolito no escurra al invertir el tubo en U. A medida que la oxidación y la reducción se llevan a cabo en los electrodos, los iones del puente salino se desplazan para neutralizar la carga de los compartimientos de la celda. En la migración de iones entre las medias celdas, los aniones siempre migran al ánodo, lo vemos acá y acá de manera general, y los cationes migran al cátodo. De hecho, no habrá un flujo de electrones medible entre los electrodos a menos que se provea de un medio para realizar este intercambio de cargas. Bueno, entonces, como decíamos, en la migración de iones entre las medias celdas, los aniones siempre migran al ánodo y los cationes hacia el cátodo. En toda celda voltaica, los electrones fluyen desde el ánodo por el circuito externo hasta el cátodo. Debido a que los electrones con carga negativa fluyen del ánodo al cátodo, el ánodo de una celda voltaica se rotula con un signo negativo y el cátodo con un signo positivo. Podemos imaginar que los electrones son atraídos hacia el cátodo positivo desde el ánodo negativo a lo largo del circuito externo. En la superficie del ánodo, un átomo de zinc pierde 2 moles de electrones y se convierte en un catión zinc más 2 en el ánodo. Podemos pensar que estos 2 moles de electrones viajan desde el ánodo a lo largo del alambre hacia el cátodo. En la superficie del cátodo, los 2 moles de electrones reducen al catión cobre más 2 a 1 mol de átomos de cobre, el cual se deposita en el cátodo. Como ya señalamos, el flujo de electrones del ánodo al cátodo es posible solo si se transfieren iones a través del puente salino para mantener el balance de carga global en los 2 compartimientos. La reacción redox entre el zinc y el cobre más 2 es espontánea, independientemente de que reaccionen de forma directa o en los compartimientos separados de una celda voltaica. En los 2 casos, la reacción global es la misma, solo el camino por el que se transfieren los electrones del zinc al cobre es diferente. El puente salino cumple 3 funciones. Mantiene la neutralidad eléctrica en cada hemicelda, permitiendo la migración de los aniones al ánodo y de los cationes al cátodo. Cierra el circuito, permitiendo el contacto eléctrico entre las 2 disoluciones y evita la mezcla de las disoluciones de ambas hemiceldas. En la siguiente diapositiva vemos cuál es la representación, la notación o la representación simbólica de una celda. Esto se conoce como diagrama de la celda. Las pilas se representan abreviadamente mediante un esquema de este tipo, donde se coloca las especies, o sea, el ánodo a la izquierda, el cátodo a la derecha,
Esta doble barra representa el puente salino y estas barras simples una superficie de interfase, es decir, el límite entre las fases. Para el caso de la pila que estamos viendo, tenemos el ánodo, el electrolito con el cual está en contacto, separado por esta superficie, y luego tenemos la descripción del material que constituye el electrolito catódico y el cátodo. Entonces la oxidación a la izquierda, la reducción a la derecha. Vamos a ver ahora el concepto de FEM de una celda. Pero primero vamos a hacer una analogía. ¿Por qué se transfieren electrones espontáneamente de un átomo de zinc a un ion cobre más 2, ya sea que ocurra en forma directa o mediante un circuito externo, como en el caso de la celda voltaica que describimos recién? Vamos a examinar la fuerza motriz que empuja los electrones a lo largo de un circuito externo en una celda voltaica. Los procesos químicos que constituyen toda celda voltaica son espontáneos. En un sentido simple, el flujo de electrones provocado por una celda voltaica es comparable con el flujo de agua en una cascada. El agua fluye espontáneamente en una cascada debido a una diferencia de energía potencial entre la parte superior de la cascada y la corriente de más abajo. De forma análoga, los electrones fluyen del ánodo de una celda voltaica a su cátodo debido a una diferencia de energía potencial. La energía potencial de los electrones es mayor en el ánodo que en el cátodo, por lo cual fluyen espontáneamente del ánodo al cátodo a lo largo de un circuito externo. La diferencia de energía potencial por carga eléctrica se denomina diferencia de potencial. Esta diferencia de potencial entre dos electrodos se mide en volt, una unidad. Un volt es la diferencia de potencial necesaria para impartir un joule de energía a una carga de un coulomb. La diferencia de potencial entre dos electrodos de una celda voltaica proporciona la fuerza motriz que empuja los electrones a lo largo del circuito externo. A esta diferencia de potencial se la llama fuerza electromotriz, que significa fuerza que provoca movimiento de electrones, o también en forma abreviada se la denomina FEM. La FEM de una celda, que se denota como E de la celda, se llama también potencial de celda, debido a que el potencial de celda se mide en volt. Solemos referirnos a ella como el voltaje de celda. En toda reacción de celda que se lleva a cabo espontáneamente, como el de una celda voltaica, el potencial de celda es positivo. La FEM de una celda voltaica en particular depende de las reacciones específicas que se llevan a cabo en el cátodo y en el ánodo, de las concentraciones de reactivos y productos y de la temperatura, que supondremos de 25 grados Celsius a menos que se indique otra cosa. Otra de las características es que la FEM de una celda es una propiedad intensiva, es decir, no depende de la cantidad de moles de especie que se oxida o de especie que se reduce. Vamos a concentrar nuestra atención en celdas que funcionan a 25 grados Celsius en condiciones estándar. Recordemos
que las condiciones estándar incluyen concentraciones 1 molar en el caso de reactivos y productos en disolución y una presión de 1 atmósfera en el caso de las especies que son gases. En condiciones estándar, la FEM se denomina FEM estándar o potencial estándar de celda y se denota como E0 de la celda. En el caso de la celda voltaica de zinc y de cobre, por ejemplo, el potencial estándar de celda a 25 grados es de más 1,103 volt. Recordemos que este supraíndice 0 indica condiciones de estado estándar.